Bien, señores, según un estudio de la CEPAL, bueno, ya habíamos conocido informaciones al respecto. La República Dominicana es la quinta de la región que más creció en el 21, el año pasado, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Dice la CEPAL que en el 21 la economía dominicana prevé, bueno, fue que se hizo antes del cierre del año, 10,4%, lo que lo ubicaría entre las 5 naciones de la región cuyo Producto Interno Bruto supera el 10%. Las otras son Guyana con 18,5%. ¡Wow! Miren ustedes, Guyana. O sea que Perú 13,5%, Panamá 12,4% y Chile 11,8%. Y nosotros con 10,4% seríamos la quinta. ¿Ya la 1, 2, 3, 4, quinta? La quinta economía por crecimiento por encima de 10%, que es extraordinario, extraordinario. Pero las perspectivas ya para este 22, que ya estamos en él, es de que crezcamos alrededor de 5,5%, que tampoco es malo. Lo que pasa es que este crecimiento del 2021 fue el efecto rebote, ¿verdad? Porque la economía había caído en el 20 y rebotamos al 21 y recuperamos ese crecimiento perdido. Entonces, las perspectivas económicas según el Banco Mundial para este año es de 5%, de la CEPAL de 5,5%, pero y ahí donde yo siempre he dedicado un poco de tiempo en mi programa al tema de los análisis que hacen de las coyunturas, digamos una especie de FODA. Dice, se observa un escenario macroeconómico de incertidumbre global, ¿no? Cada vez mayores en relación con la respuesta de políticas monetarias por parte de los países desarrollados. Se los traduzco. Eso de política monetaria por parte de los países desarrollados es el incremento de la tasa de interés, que vamos a ver en unos instantes más, del Federal Reserve, que nos va a subir el servicio de la deuda. Entonces, dice la CEPAL que la región va a enfrentar un escenario muy complejo con un menor dinamismo de 10 a 5 y mayor volatilidad e incertidumbre monetaria y financiera. Ven, por eso alertaba y recomendado y digo, nos estamos endeudando como con mucha alegría, con mucho holgorio. Vamos a coger un buche de agua y vamos a pensarlo un poquito más, que a la hora hay que pagarlo y ahorita se nos complica la situación. Bueno, porque, por ejemplo, el año pasado, en enero del año pasado, se tomaron 3.800 millones, me parece que fueron. Entonces, de eso no se usaron todos. Entonces, hoy nos señala el ministro de Hacienda, mi amigo Jochi Vicente, que el año pasado no se utilizaron totalmente 32.000 millones de pesos. Pero si los cogimos prestado y los tuvimos en caja, significa que nos sangramos pagando interés por ese dinero. Y eso en tesorería, eso es una mala decisión. Usted la puede poner como que nos ahorramos, usted la puede poner como guste, pero en términos de dinero, ese dinero no te generó nada manteniéndolo en caja, mientras que tú pagaste por él un interés. Entonces, haber mantenido 32.000 millones, no haber utilizado, eso no se puede vender como algo positivo, sino como algo negativo. Fueron autorizados 253.000 millones por el Poder Legislativo y solamente se ejecutaron 221. Y ahí es que les digo que una de las cosas fundamentales que tiene esta administración es la baja inversión de capital, mientras que de la ejecución de lo aprobado en el presupuesto. Entonces, esa es una tarea pendiente. Por otro lado, dice el ministro de Hacienda que los pagos del interés de la deuda, como del sector público no financiero, en la proporción del ingreso de la economía, del ingreso fiscales, se situó en 18,6, una disminución de casi 5 puntos de 23,62 que se estimó para la segunda reformulación del presupuesto. 18,6% de los ingresos fiscales. Ven ustedes, pero que la razón deuda producto bajó de 66, ¿cuánto sería? De 56 del sector público no financiero a 51, y tenemos una deuda de 47.700 millones de dólares. Por eso es que les digo que hay que hacer
hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa. Y dice el ministro de Hacienda que la actual administración asume con responsabilidad del manejo de la deuda. Y que no se han tomado ni se tomarán más préstamos que los aprobados en el Congreso. Sí, pero Jochi, pero eso es lo que estamos diciendo, que se están aprobando demasiados préstamos con una velocidad un poco desbocada en el Congreso. Entonces, yo sugiero que sea un poco más cauto, porque el tema de la deuda, para mí, el tema de la inflación y de la baja ejecución de capital, de gasto de capital, son fundamentales. Falencias que he visto en esta gestión. Bueno, por otro lado, el tema de la inflación, hay economistas que sugieren bajar costos y elevar productividad. Lo que pasa es que y es más fácil decirlo que hacerlo. Para que enfrente la inflación importada, Antonio Siriaco, el vicedecano de la UA, sugiere que se mantenga el subsidio a los combustibles, que se reduzcan los aranceles de las materias primas, el pago que hacen en aduanas, ese ya lo habíamos dicho nosotros también aquí, y el gobernador del Banco Central también, para la materia prima que usa la industria avícola, porque la inflación alimentaria es mayor en nosotros que en muchos otros países, y eso tiene que ver por ahí. Por otro lado, Collado Di Franco, el economista del Centro Regional de Estrategias Sostenibles, hace un llamado a que se haga la reforma a los combustibles, que se liberen los precios y se le bajen los impuestos. ¿Y con qué vamos a pagar la deuda, Collado? Para abaratar los costos de transporte, aumentar la productividad. Les digo, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se hace una reforma fiscal? El gobierno intentó y no pudo. Pero Luis Manuel Piantini, mi amigo Luis Manuel, que fue vicegobernador del Banco Central, dice, para evitar escasez y especulación en la producción agrícola, los países miembros del SICA deben aplicar medidas conjuntas de producción y abastecimiento, o sea, comprar en grupo. Eso es factible, se abaratan los costos porque por docena sale más barato. Si yo voy a comprar 30 toneladas de un producto, República Dominicana, y me junto con lo que va a pedir Guatemala, Honduras, y lo pedimos en conjunto, y buscamos un barco lecherito de esos que ande, le suelte lo de ellos allá, lo de nosotros aquí, y siga por ahí, a lo mejor abaratamos los costos. Eso es lo que se le ha pedido a veces a esta administración, que tome medidas puntuales para abaratar los costos alimentarios, de la canasta básica, de la seguridad alimenticia de la población, porque la verdad es que la inflación no es aquí, es cierto, vamos a ver en unos instantes cómo está la situación en países aún desarrollados, pero con eso es que tenemos que lidiar. Por ejemplo, el petróleo bajó 0.5, pero cerró con 2.2 promedio, llegó hasta $87 el barril en estos días. Cerró en 85,14 y esta mañana estaba en 84,16. Entonces, ahí están ya hablando de casi los $100. Entonces, cuando llegue ahí, usted verá que nos vamos a ver más complicados. Por eso digo, sube el petróleo, sube la tasa de interés de la Federal Reserve, vamos a tener que buscar más dinero para petróleo, más dinero para servicio de la deuda. Entonces, ¿de dónde usted cree que lo vamos a sacar? De lo que pagamos de los impuestos. Entonces, esa es la situación. Por otro lado, el gobierno, le decía, no iba a poder mantener los precios de los combustibles al nivel que van, y asumió o incrementó el gas licuado y la gasolina regular. El gas licuado le subió 2 pesos y a la gasolina regular 4. El premium, la gasolina premium y el gasoil óptimo le subieron 5 pesos. Pero en el gas licuado, por ejemplo, con esos 2 pesos que le subieron, el gobierno asumió 14.31. O sea, imagínense ustedes, está en 144. Es bastante preocupante la situación y va a seguir subiendo los precios de los combustibles. Ya en lo que va de mes, en estas 3 semanas, el gobierno ha tenido que asumir, en este viernes, subsidió con 330 y tantos millones, aunque subió 5, 2, 4 y así. Subsidió con 337 millones, me parece que fueron, y en lo que va de año, en lo que va de estos 3 semanas, ya se han subsidiado casi 1.000 millones
de peso para contrarrestar el alza. El año pasado, en los 11 meses de, vamos a decir que de febrero a diciembre, el gobierno subsidió los combustibles con 13.000 millones de pesos. Pero el petróleo parece ser que va a seguir tirando para arriba. El año pasado, el transporte fue el segmento que registró el mayor incremento en el índice de precio al consumidor, la porción inflacionaria, y fue de 16.24%, según informa el Banco Central. Entonces, esa es la situación que están viviendo muchos países, no solamente República Dominicana. La Unión Europea ha usado 21.000 millones para aplacar el precio de los energéticos. Vamos a hacer una pausa y vemos entonces todas estas informaciones internacionales para que contextualicemos en cuanto a cómo se está viviendo el mundo y la situación de la Federal. Por eso es que hago las recomendaciones puntuales. Una pausa, amigos. Eso es Economía y Mercado. Venimos en breve.